OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla fueron acusados en una corte de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. La acusación desató el debate sobre la administración del PP. Y ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Narcogobierno. Veamos el alcance de estos señalamientos. Estas son las acusaciones iniciales presentadas hace un año que hicieron que una corte estadounidense diera luz verde para profundizar las investigaciones en contra de Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla. Las acusaciones por separado señalan que Baldetti y Bonilla conspiraron para el tráfico de cocaína desde enero de 2010 hasta mayo de 2015, es decir, antes de la campaña electoral de 2011 y durante el gobierno del Partido Patriota. En el documento, la Fiscalía Especial de Washington identifica a Baldetti como la defendida y la señala de conspirar con otras personas para el tráfico de 5 o más kilos de cocaína, mismas actividades que aparecen en otro expediente contra López Bonilla, que lo describen con los alias el M, el Pato, el Arquitecto y el Hombre. Ambos habrían conspirado conscientemente y deliberadamente para distribuir la cocaína con la intención de importar ilegalmente la sustancia a Estados Unidos. Esto se da paralelo a los procesos judiciales a los que los funcionarios fueron sometidos como resultado del caso La Línea, en donde fue tomado el control de las aduanas. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con una noticia impactante. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala da a conocer que en las Cortes de la Unión Americana se ha presentado dos acusaciones en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y en contra del ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. El delito conspiración para el tráfico de cocaína, sí, lo anuncian las autoridades norteamericanas, y este día vamos a analizar las repercusiones de ese anuncio. La etiqueta SF Narcogobierno. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña María Alejandra Morales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ben. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Estuardo Zapeta para este tema interesante, ¿no? Este tema es... Bueno, a veces en Corrillos se escuchaba la posibilidad de que una situación como la que se oficializó hoy llegara a presentarse, ¿no? Un proceso de extradición en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Habían algunos indicios que señalaban que eso podía pasar. De eso hablaremos. Estuardo, ¿cuáles eran las primeras señales que vaticinaban un posible proceso de extradición, dadas algunas capturas, algunas condenas de personas ligadas al tema del narcotráfico en la Unión Americana? Desde la candidatura, o antes de la candidatura, de hecho desde el Congreso ya se venía discutiendo la participación de Roxana Baldetti y los dirigentes del Partido Patriota en actividades de narcotráfico. De hecho la primera vez, el primer caso del Chapo Guzmán, uno de los nombres que se mencionó con bastante frecuencia fue el nombre de Otto Pérez Molina, que en ese entonces era parte del grupo que en teoría había detenido a, por ejemplo, no solo a este, sino a varios narcotraficantes mexicanos aquí en Guatemala. Esa fue la primera, y esto aparece en varios libros, en varios relatos. Incluso hay entrevistas, hay ¿no? entrevistas, de ese momento, sí, de qué pasó con la captura y posterior liberación. De hecho, la primera vez que Otto Pérez Molina, después del caso La Línea, es presentado, su primer defensa es ante el juez Gálvez, es: señor juez, yo tuve a tal narcotraficante enfrente de mí, me ofreció tal cantidad de dinero y yo no acepté. Esa fue su defensa. Esa fue la primera defensa que tuvo Otto Pérez, cuando realmente pudo haber presentado otro tipo de defensa, pero de ahí ya se tenía. De hecho, después sale el caso de Marjorie, sale el caso de los Lorenzana, sale el caso de los Mendoza, y ahí sigue Jairo, y ahí sigue. Y el más reciente, que es el caso de El Fantasma. Entonces, en todo esto ha venido acumulándose, creo yo, una serie de indicios, acusaciones. Además, no es primera vez, obvio, que la DEA principalmente y todas las autoridades de Estados Unidos estén atrás de casos de narcotráfico, no solo en Guatemala, sino en el Triángulo Norte y México y el sur de México, sino también es interesante que cuando arrestan a López Bonilla,
empiece a sindicársele a partir de los casos que tiene, por ejemplo, con el FBI, ¿verdad? Y hay investigación del FBI. Entonces, no es nuevo, esto ya tiene varios años. Solo quería decir ahí que la gente está diciendo que por qué si está el 8 de enero del 2016. No, este caso no es del 8 de enero del 2016. Este caso entró hace 2 días, entró el miércoles a los jurados, como muy bien se puede leer en el indictment. Lo que dice el 8 de enero es que cuando entra este jurado, cuando estos inicia, jueces, digamos, este proceso. cuando y entra este jurado, o sea, no confundan las fechas ahí, por favor. Estos documentos hay que tener tienen una técnica para leer estos documentos. Al final, el documento es, lo leo como está, United States of America, o sea, Estados Unidos de América versus Ingrid Roxana Valdetti Elías. O sea, es un caso ya que subió a un nivel de puro, es el Estado federal, pues es la federación contra Roxana Valdetti y otros. Dice que pueden ser conocidos de un lado o pueden ser no conocidos, pero que hay más gente atrás de ella. Esta no es la primera vez que se va a solicitar un proceso de extradición. Recordamos en la Corte hace algunos años el caso del expresidente Alfonso Portillo. Su caso era diferente, incluso Estados Unidos ha solicitado la extradición de varias personas ligadas al tema del narcotráfico. Pero María Alejandra, el hecho que sea una ex vicepresidenta y por el delito que se está solicitando este proceso de extradición, luego de la acusación formalmente presentada en una corte, ¿qué repercusión tiene esto? Yo creo que sobre todo para el Estado guatemalteco, la incertidumbre viene a intensificarse. Desde 2015, cuando empezamos a atravesar toda esta crisis, en donde por fin nos estalla prácticamente en el rostro la corrupción y la impunidad que durante años se había estado viviendo al interno del gobierno, nos hemos podido dar cuenta cómo hemos sido vistos desde el exterior. Como guatemaltecos en este momento no poseemos aún, nuestro sistema no posee aún la credibilidad suficiente para poder hablar de un Estado o un sistema estable. Entonces, ante los ojos de la comunidad internacional tenemos un problema y esta es una prueba más de ese problema, que además debemos recordar las acusaciones que Roxana Valdetti tenía o tiene, mejor dicho, los casos en los que está implicada son bastante serios y el día de hoy se suma a ese listado entre los que se incluyen la línea TCQ, cooptación del Estado, Lauda Amatitlán. Tenemos que sumar a ese listado un caso por narcotráfico, por importar drogas a los Estados Unidos, aún sabiendo que es ilegal. Y este es un caso que se va de las manos prácticamente de los tribunales guatemaltecos, pero que no puede resolverse aún. Eso debe explicarse también, porque como bien detallaba el día de hoy la fiscal general, estas personas no pueden ser extraditadas, y lo dice así también la normativa que regula la extradición en Guatemala, si no han resuelto los casos penales que tienen en su país. Entonces, el tema de la extradición va a llevar un proceso un poco más largo, eso lo tenemos que reconocer, pero el desgaste institucional, la certeza jurídica del país es lo que está en juego en este momento. Porque en los señalamientos presentados en la Corte hablan de un periodo de tiempo desde 2010 a 2015. Correcto. O sea, estamos hablando que era incluso antes de las elecciones, durante la campaña, el ruido que mencionaba Estuardo que había existido alrededor de la figura del binomio presidencial, en ese momento candidatos a la presidencia y vicepresidencia, nos dicen que no solo esta conspiración para permitir el tráfico de cocaína inició antes de que tomaran el poder, sino que se refuerza durante el ejercicio de la administración. Sí, lo siguen haciendo durante 5 años, por supuesto, y creo que eso es una prueba bastante clara en donde los guatemaltecos tenemos que poner mucha atención. Yo creo que un político no se va a arriesgar a cometer un delito respecto del cual no tenga la seguridad o al menos no sepa que el riesgo que corre por cometerlo sea demasiado alto. Eso nos debe llevar a cuestionarnos en qué contexto Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla se sintieron suficientemente cómodos como para sumarse al negocio del narcotráfico también dentro de toda la gama de delitos que ya habían cometido defraudando al Estado. O sea, una sensación de seguridad que sus fechorías no se iban a... No iban que a ser los castigadas, tribunales nunca los iban a juzgar, que nadie los iba a descubrir y que iban a quedar prácticamente como se había acostumbrado a Guatemala, sus delitos impunes. Ahora,
estas cadenas se rompen por la parte más débil, Estuardo. Entonces muchos han hablado durante esta tarde de quién dio la información, cuáles fueron los nexos y qué parte de esa cadena se rompió para que existieran estos indicios que hoy señalan a la ex vicepresidenta y también al ex ministro de Gobernación. ¿Por dónde podría ir esa información? Aquí esa pregunta es bien complicada porque los colaboradores eficaces o testigos protegidos, bueno, en Estados Unidos sí se llaman así, Protected Witness, tienen un programa en Estados Unidos solo para protección de testigos y les baja la pena y hasta les dan ciertas facilidades, ¿verdad? Sí dan información certera, porque la información no solo tienen que darla, pueden mentir también, ¿verdad? Pero esta información la cruzan. Ojo que el periodo de acusados aquí, varias características del indictment, que este no es el indictment final, o sea, este es como el resumen del indictment, es lo único que está disponible en estos momentos. Que es público en este momento, Lo que es público en este momento. Hay un indictment de muchas páginas, ¿verdad? De mucho, pero que ya lo va a conocer uno, que son aquellos grandes documentos, por ejemplo, de la FIFA, ¿verdad? Que ese lo analizamos aquí. Incluso se mencionaban detalles de cómo cobraban todo. ¿Qué hacían para permitir que ocurriera esta. Y aquí es básicamente el count. El count quiere decir la acusación, y es la acusación 1, o sea, la principal, el count 1. Y preguntabas acerca de quiénes podrían ser. Esto va desde gente que dio dinero para la campaña política, sobre todo en el oriente de Guatemala, en Alta Verapaz, en Huehuetenango, San Marcos, que van desde remontándonos 2010, 2011. Y conste que aquí se está refiriendo, y digámoslo como es, exclusivamente a cocaína, ¿verdad? Que ellos knowingly and willfully, o sea, con conocimiento de causa y voluntariamente, conspiraron para to distribute cocaine, para distribuir cocaína. Aquí se refiere a una sustancia específica dentro de una serie de leyes que cita, porque está también marihuana, está hashish, hay varias drogas, pero específicamente en los dos casos se refiere a cocaína. Son 5 años y 5 meses, porque va de enero del 2010 hasta mayo del 2015 que está esta distribución, y durante ese tiempo hay que ver a quiénes se fueron en extradición. El más reciente, el caso que posiblemente conocimos más reciente, es el caso del fantasma. Y el fantasma sale... Que es extraditado junto a su esposa, ¿no? Correcto, y sale diciendo algo muy interesante. El fantasma sale diciendo que si él habla, ¿verdad?, mucha gente va a caer, pero que hasta este gobierno, no se refiere al de Otto Pérez, se refiere al de Jimmy Morales, podría caer si él habla. Entonces, lo que significa que la investigación sigue. Generalmente estos casos nacen precisamente de la gente que da la información, que fueron extraditados. Información que corroboran las autoridades, ¿no? Sí, y entonces van a las autoridades y llegan con los abogados llegan a acuerdos. Y esos son acuerdos totalmente legales, sobre todo en el contexto de Estados Unidos. Y aquí hay dos, ¿verdad? A mí en el indictment por ejemplo, de López Bonilla es interesante todos los alias que tenía él, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Al regreso vamos a la primera pausa de la noche para conocer también qué pasos siguen en este proceso de extradición. Ya lo mencionaba María Alejandra, hay un proceso en curso en este momento, la línea y otros más que tienen que dirimirse antes. Y por eso no es inmediata, pero las repercusiones o el clima, digamos, cómo plantearlo, el escenario, si ya era sombrío para Roxana Valdetti, en este momento esto negro, se torna bastante oscuro. Vamos a la primera pausa. La etiqueta SF narcogobierno. Regresamos.